En el archivo del Consejo Municipal uno encuentra que entre 1945 y 1975 se fundaron aproximadamente 100 barrios nuevos en Cali. A partir del crecimiento que se va dando de manera casi que combinando lo espontáneo con lo planificado. Pero en cada barrio que se va formando, se forma un bailadero. Cualquier conversación de dos amigos terminaba en un sitio de estos. En medio del proceso de industrialización, de la expansión urbana, de la llegada de los inmigrantes expulsados por la violencia en el campo, se produjo un desastre que fue la explosión del 7 de agosto de 1956, que tuvo consecuencias funestas para mucha gente en nuestra ciudad. El pueblo, solo con su voz es poderoso. El pueblo y su voluntad. ¡Ahí! Un pueblo que ríe y goza. ¡Esto es Cali! ¡Esto es Cali! ¡Muévete, muévete! Caminante, no hay camino. Con el proceso de urbanización salvaje, que determina el surgimiento, la construcción de nuevos barrios en la periferia, esos barrios son producto sobre todo de la contingencia, del azar. Crecen caóticamente, desordenadamente, sin servicios, sin vías pavimentadas. Son barrios levantados por los propios habitantes a pulso. Pero en cada barrio que se va formando, se forma un bailadero. Ya sea un bailadero de kiosco y paja o una casa que se adapta con un salón para que la gente pueda ir a bailar. Y por supuesto, se aprovecha el negocio para tener un ingreso familiar. Los bares eran negocios atendidos por damas. Les llamábamos coperas. Usaban una gorra como la que usan las de la Cruz Roja y un delantal. Pasaban de mesa en mesa a servir tintos, primero que todo. También vendían licor. Esos eran los famosos bares. Luego ya los bares tomaron otro carisma, que fue vender licor y hacer una pista de baile. Pero así comenzaron. Estaba el Mickey Mouse, el Rayo X, Tauris. Cualquier conversación de dos amigos terminaba en un sitio de estos. Lo que empiezan a llegar acá son familias enteras. Entonces uno empieza a ver los barrios cómo se van transformando a partir de un fenómeno muy importante, la migración interna de la ciudad, a partir del crecimiento que se va dando de manera casi que combinando lo espontáneo con lo planificado. Es decir, la ciudad compacta, crece, crezca para acá, por uno u otro motivo, van creciendo, etc. Van apareciendo. Se va multiplicando, se va expandiendo. A medida que crece la ciudad y se multiplican los barrios, se multiplican los bailaderos y se multiplican los bailadores. Ya no hay que ir solo a la zona de tolerancia, porque la zona de tolerancia se acaba en 1960 y estamos hablando del 60 en adelante, donde en cada barrio hay bailaderos. Entonces surgen así en el barrio Alfonso López, la Popala y el Cocodrilo, la Fuente en San Carlos, el Bataclan en Villanueva, el Guarachazo y la Terraza en Siloé, Marcia en Salomia, el Maizalito en el Popular, bailaderos que se van sumando a otros que ya existían, como los kioscos de Villa Colombia, en el barrio de Villa Colombia en los años 50. Todos estos barrios van expandiendo no solamente la construcción de viviendas, sino también que multiplican el surgimiento de bailaderos y el surgimiento de bailadores a lo largo y ancho de la ciudad. El pueblo y su voluntad. Pero ¿hasta cuándo vamos a aguantar tanta injusticia y desigualdad? Dímelo. El pueblo y su voluntad. Lo
lo que más se bailaba ahí era la guaracha. Los guarachas de la Sonora Matancera, lo que interpretaba más que todo Bienvenido Granda y Daniel Santos, y Celia Cruz, Celio González. Eso era lo que mandaba la guaracha. Y el bolero, lógicamente. Toda la interpretación de la Sonora Matancera. La Sonora Matancera marca un hit para nosotros los caleños de la época del 50, porque prácticamente ellos lo que hoy en día llaman salsa, para nosotros eso es salsa, la guaracha es salsa. Que ya en el año 60 haya un cambio ya en Puerto Rico, que viene ya la pachanga, pero sinceramente para nosotros la guaracha marcó el hit en esa época, entre el año 50 y 60. Cuando uno mira la historia de los barrios de Cali, o digamos, lo que podríamos decir la partida de bautismo, de nacimiento de cada barrio, el registro, en el archivo del Consejo Municipal uno encuentra que entre 1945 y 1975 se fundaron aproximadamente 100 barrios nuevos en Cali. A esos barrios llegaron a vivir aproximadamente unos 500.000 habitantes a lo largo de esos 30 años. Es decir, 100 barrios que no existían y que fueron construyéndose paulatinamente con la participación activa de los inmigrantes y de los caleños nativos que se juntaron para abrir una calle, para construir un andén, una escuela, una capilla e ir armando un nuevo espacio, un lugar para el esparcimiento de los vecinos que acuden el fin de semana a divertirse, a entretenerse, a socializar, a compartir con el vecindario o en familia, donde la música afrocubana, la música tropical colombiana y después la salsa va a tener un lugar protagonista. Nos encontramos en directo frente a una de las manzanas más desoladas en esta inmensa y pavorosa catástrofe que asoló el corazón de la ciudad capital del Valle del Cauca. Toda la ciudadanía caleña se ha precipitado sobre las ruinas para ayudar a sus hermanos en desgracia. Hay aún multitud de cadáveres que no han sido rescatados y gran cantidad de heridos todavía están sufriendo bajo las ruinas. Pero toda la ciudadanía colombiana, todo el pueblo colombiano están contribuyendo para mitigar, para aliviar el dolor que ahora embarga la ciudadanía caleña. En medio del proceso de industrialización, de la expansión urbana, de la llegada de los inmigrantes expulsados por la violencia en el campo, se produjo un desastre que fue la explosión del 7 de agosto de 1956, que tuvo consecuencias funestas para mucha gente en nuestra ciudad. La explosión del 7 de agosto tuvo un alto impacto físico y urbanístico porque destruyó una amplia zona de la ciudad que abarcaba el barrio Obrero, el barrio San Nicolás, barrio El Porvenir, es decir, los barrios de ambos lados de la línea del ferrocarril. A mi modo de ver hay muchos mitos, ¿no? A partir de los sucesos. No he visto todavía una interpretación muy sólida acerca del fenómeno que urbanísticamente se dio a partir de la explosión, porque lo que hubo fue una sustitución de lo que desapareció, casas bastante humildes, por edificios mucho más consolidados. Los apartamentos no están habitados por damnificados de la explosión. El edificio venezolano. El edificio se hizo a partir de la explosión como un gesto de solidaridad entre dictadores vecinos. Resulta que allá lo ocuparon quienes, los que parecían destinatarios naturales, empleados de nivel intermedio que podían vivir en apartamentos, porque Cali no era una ciudad donde proliferara la idea de los edificios de apartamentos, entre otras cosas. En eso es pionero el edificio venezolano. Al año siguiente, las élites caleñas decidieron realizar la Feria de Cali,
que no se llama la Feria de Cali, sino la Feria Internacional de la Caña de Azúcar, con dos propósitos. Uno, volverle a dar ánimo a una ciudad que estaba alicaída por la tragedia, y por otro lado, exaltar la caña de azúcar como el emblema de la industria más próspera que tenían las élites caleñas y vallecaucanas en los ingenios azucareros, y que con ese azúcar pues beneficiaba la economía de la ciudad y del Valle del Cauca. En 1959 o 60 se produce la Marcha del Azúcar por los trabajadores de la agroindustria azucarera del Valle del Cauca, exigiendo y reivindicando derechos y mejores condiciones laborales. Cuenta la historia de Cali. Se está cerrando el ciclo desmovilizador del movimiento obrero. Los años 50 hasta finales son de apaciguamiento, de persecución, no solo en el campo de la violencia liberal conservadora, sino también sobre el movimiento social urbano y del proletariado agrícola igualmente. Esa marcha es duramente reprimida, en un momento en que al mismo tiempo recién triunfaba la Revolución Cubana y que tuvo un impacto político y económico que influyó en el Valle del Cauca y en Cali. Cuba, que era el principal exportador de azúcar a Estados Unidos, dejó de exportar y el Valle pasó a ocupar ese lugar. Entra a competir por esos mercados y evidentemente querían vender el Valle del Cauca, los dueños de los ingenios y la burguesía comercial nuestra como una plataforma económica azucarera de primerísimo nivel. Sí. Con tanto melao. Ay, qué rico su sabor. La Revolución Cubana no es una anécdota, tiene una trascendencia enorme. En Cali sí que tiene trascendencia, un impacto tremendo tiene en Cali, pero en todo el país. Acá se hacen manifestaciones, acá Cuba está a flor de piel. Y la música cubana entra muy bien, que no es propiamente una música de salsa, son los boleros, son los sones, son otras expresiones que vienen del mantillano, pero muy de lo español también, porque no se olvide, Cuba ha sido la centro colonial española, está muy entrado el siglo XX. Y se crean unos sincretismos culturales, una gran cultura musical que tanto nos ha gustado a los latinoamericanos y al mundo. Encontré con mucha satisfacción la fortaleza de ese elemento de la continuidad, unas veces muy tenue, otras veces muy intensa, otras veces vacilante, otras veces se perdía y se escondía, pero volvía a reaparecer como el viejo topo por las galerías de la historia, volvía a aparecer esa idea de rebeldía tan acentuada en ese proletariado azucarero de origen africano principalmente. De manera que ese es un elemento extraordinario que está vivo. Lo que se expresó en 1919 y en 1921-22 acá en esta región del país es especialmente esa tradición. Los analistas señalan cualquier otra cosa como origen o causalidad o factor importante de eso, menos esta larga tradición y menos que hubo una presencia afro de trabajadores proletarios, semiproletarios, despedidos, desplazados, pauperizados, pero de esa misma y larga tradición de esa herencia africana. En los barrios populares en Palmira, que es donde yo crecí, que son barrios, en esa época creo que siguen siendo, de una piel negra muy afirmada, de una popularidad a toda prueba, existía una fuerte musicalidad, pero una musicalidad que era plural. Allá se oían tangos, los negros bailaban tangos como cantaban boleros, como cantaban música andina. El Valle tiene otra cuerda muy fuerte en su tradición, que es la música de cuerda. Igualmente, no solamente está la pacífica, no solamente está la gran y riquísima tradición de salsa,
que está renovada por varios factores socioculturales y comerciales muy contemporáneos, sino que está la tradición andina. Y esa tradición andina de cuerdas, que es bellísima por lo demás, que se expresa en ese otro festival del Mono Núñez, que fue muy oportunamente creado para decir, ojo, aquí esto es otra cosa también. En los años 50, durante el proceso de industrialización a través de la agroindustria azucarera y la industria manufacturera en la ciudad, se va formando una nueva clase social, trabajadora, obrera, que al principio no es muy consciente de su condición de clase. Poco a poco, esa clase obrera va adquiriendo conciencia de lo que significa su lugar en la ciudad, su lugar como clase en la sociedad. Esa clase trabajadora principalmente va a ser la que adopta la salsa. En principio la música antillana, la vieja guardia en los 50, pero después será ella misma y sus hijos, sus descendientes, los que se van a apropiar de la salsa en el barrio popular de la ciudad. Al mismo tiempo que los sectores populares encuentran en los bailaderos espacios y prácticas de socialización, se desarrollan otras prácticas, como es los paseos a los ríos. Cali es bañada por diversos ríos. Hoy en día ya no son ríos, hoy en día son caños, vertederos de desechos. Pero en la década de los años 50 y los 60 eran ríos con aguas frescas, limpias, que descendían de la cordillera de los Andes, de la cordillera occidental, y se expandían por la llanura. El cuento de la caña, el cuento del azúcar, el cuento de la caña, oye, el cuento del azúcar. Bueno, el río Cauca es el límite natural de la ciudad y tiene un pequeño puerto que es Puerto Mayarino, al lado de Cali, y Juanchito, que es la otra orilla, la orilla del frente, que pertenece a Candelaria. Su importancia arranca por lo menos el siglo XVIII, porque era una parada al otro lado del río en el camino hacia Palmira, que pasaba por Candelaria. Para ir a Palmira había que ir a Candelaria, ese era el camino. A Puerto Mayarino y Juanchito llegaban las poblaciones negras del norte del Cauca en grandes balsadas desde el siglo XIX, trayendo productos agrícolas y trayendo animales domésticos, gallinas, cerdos, pero también plátano, yuca, frutales, cacao, tabaco. Y todos esos productos se traían desde Puerto Mayarino hasta la Galería del Calvario en Cali. En Juanchito se empiezan a desarrollar una serie de kioscos. Se vuelve un epicentro para el turismo. Cada discoteca pretendía ser un templo de la salsa, es la que le refuerza imagen y potencia, y es un barrio que lo nombran en más de una canción de influencia diseminada por toda parte, pues se vuelve muy importante. Se practican deportes náuticos para las élites, hay paseos en lancha para las familias que pueden pagar ese paseo, o los dueños de esos espacios, pero poco a poco el lugar se va volviendo un epicentro para el baile popular. Se pasa de la casa que le dice uno así muy despectivamente, ranchos de Esterilla de Guadua, Cañabrava, casi pues representando la vivienda asociada a los tugurios urbanos, para ir pasando progresivamente a casas. Usted ya encuentra hoy casas de 2, 3, 4 pisos en estructuras de concreto muy sólidas, muy llenas de ornamentación, incluso como herencia pues de lo que fue quedando de la salsería en el contorno, que hizo desaparecer incluso o sustituyó un elemento que tampoco mucha gente menciona, y era el Club Cauca, que era un club náutico, y así se llamaba Club Náutico Cauca, que está de Juanchito hacia, y que servía hasta para hacer esquí acuático. Todos estos ríos eran visitados frecuentemente y sobre todo los fines de semana por las familias.
muchas familias llegaban a ellos, a sus charcos, a lavar la ropa, a practicar el deporte, sobre todo el fútbol. Desde que tengo uso de razón y tengo una gran referencia sobre el fútbol, los jugadores desde los 40, 50, siempre estuvieron ligados a la música afroantillana y al mismo tiempo a la música brasilera y al tango, porque nuestros referentes de fútbol siguen siendo Argentina y Brasil. Tuve la fortuna de nacer en esta casa donde había uno de los más grandes jugadores de esa década del 40, como era el señor Edgar Mayarino. Nunca lo vi jugar, pero siempre me cuentan historias de mi padre, ese número 10 del América. Y yo creo que el gran legado, pues no fui jugador de fútbol, pero me dejó la herencia musical. Y aquí hemos sido felices y lo hemos visto bailar hasta que murieron. Su tango, su son, sus guarachas, su gran nostalgia, y ese fue el mejor legado de mi padre como jugador. El fútbol siempre ha estado ligado a la música antillana y a lo mejor por eso gambetean sabroso, porque tienen buen sabor para bailar y tienen buen sabor para jugar fútbol. Se practicaba el atletismo, se corría, se hacían juegos, ¿no? Estos juegos de familia con rondas, y eran una forma de elaboración de la alegría en torno al agua, en torno al paseo, en torno a la exposición del cuerpo físico a la mirada del otro, porque pues había que aprovechar para bañar, para nadar, para competir por el salto desde los barrancos. Todo esto generaba unas formas de socialización muy importantes, porque ahí se fortalecían los vínculos, se estrechaban los lazos sociales, familiares, y se compartía con personas que venían de otros barrios, a las que no se conocía, pero con las que se podía contribuir a, digamos, a afirmar esa identidad, ese sentido de pertenencia con la ciudad a partir de la apropiación del espacio público. Y ahí se construye un sentido de pertenencia, una forma de identidad colectiva con mucha vitalidad y con mucho placer en torno al río y a las prácticas lúdicas y deportivas. A eso contribuye condiciones atmosféricas. Por un lado el sol. Cali es una ciudad cálida, caliente, en el buen sentido y en el otro también. Entonces estas condiciones atmosféricas de clima, brisa, llanura, constituyen un paisaje excepcional, un paisaje realmente privilegiado. Pero esas condiciones las aprovecharon los sectores populares porque no tenían acceso, no podían acceder a clubes. Ir al bailadero del barrio sí, y eso era pues en condiciones de pobreza y precariedad. Pero ir al río era encontrarse con la exuberancia y la generosidad del medio ambiente y del paisaje, que era atractivo para todo el mundo. Y eso sin duda hizo parte de la historia y quedó para la memoria de muchos caleños. Estas condiciones ambientales, sociales y culturales son el antecedente inmediato, propicio para la llegada de la salsa y la apropiación de la salsa a lo largo de la década de los años 60 en adelante.